No fue el rugido de un monstruo lo que anunció que el mundo había cambiado. Fue un silencio. El tipo de silencio que queda cuando todo lo que conocías se rompe. Y de pronto la tierra ya no se siente como hogar. Imagínate a Adán y Eva fuera de aquel jardín perfecto, con la piel todavía acostumbrada a no sufrir, intentando comprender por qué el cuerpo ahora se cansa, por qué el trabajo duele, por qué un simple dolor de muela puede convertirse en una tragedia nueva. Y sobre todo, por qué ya no podían volver a ver a Dios como antes, como si el Edén hubiese sido el único lugar donde su presencia se sentía completa. Porque ese jardín no era un mito poético. Era un lugar concreto, con ríos, con nombres, con una geografía que apunta a una región fértil que hoy asociamos con Mesopotamia, Tigris y Éufrates, todavía corriendo por tierras que han visto nacer ciudades antiguas. Allí, según el relato, Dios no solo puso árboles bonitos, hizo brotar todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, belleza y alimento en un mismo gesto, como si el mundo entero estuviera diseñado para funcionar sin fricción. Y en medio de esa perfección, Adán no era un hombre torpe aprendiendo a ser humano, no era una criatura primitiva avanzando a golpes. Era, desde el primer instante, alguien plenamente formado, mente clara, memoria intacta, percepción superior. Tanto que pudo observar a cada animal y ponerle nombre con una precisión que sugiere dominio, no improvisación. El trabajo también era parte de esa vida perfecta: labrar, cuidar, ordenar, gobernar la tierra, no como quien sobrevive, sino como quien administra un reino. Pero tras la caída todo se torció. La vida siguió, sí, y llegó la primera familia. Eva, que nunca había sentido dolor, tuvo que parir con el cuerpo ya sometido a una condición nueva, sin referencias, sin ayuda, solo con el golpe físico de una sentencia que se volvía real en carne viva. Y aún así, en medio del llanto, pudo sentir esperanza. Quizá ese hijo era la promesa, sin saber que sostenía al primer asesino de la historia. Caín y Abel crecieron en un mundo donde ya existían oficios, planificación, agricultura y pastoreo. Uno trabajaba la tierra, sabía de ciclos, estaciones y cosechas. El otro cuidaba rebaños, entendía animales, seleccionaba lo mejor. No eran cavernícolas perdidos, eran hombres organizados, herederos de un mandato antiguo. Y mientras la humanidad se multiplicaba, empezó la pregunta incómoda que todos evitan. Si solo existía una familia, ¿con quién se casaban? ¿Entre hermanos? ¿Entre parientes cercanos? Porque no había otra forma de llenar la tierra. En esos primeros siglos se hablaba de longevidades imposibles, de vidas que se extendían por cientos de años, como si el tiempo todavía no se hubiera vuelto enemigo. Y esa misma extensión, más que un detalle curioso, era la gasolina silenciosa de un mundo que estaba creciendo rápido, demasiado rápido, en dirección a algo que nadie quería mirar de frente. Con el paso de los años, la humanidad comenzó a extenderse con una rapidez difícil de imaginar hoy. Las largas vidas de aquellos primeros siglos permitieron que generaciones enteras convivieran al mismo tiempo. Padres, hijos, nietos y bisnietos compartían el mismo mundo, el mismo recuerdo del Edén perdido y la misma herencia genética casi intacta. Fue en ese contexto donde ocurrió el primer quiebre irreversible. Caín mató a Abel. Ese acto no solo fue un crimen, fue una declaración. La vida humana, creada para reflejar a Dios, perdió su valor. Y lo más revelador es lo que vino después. Caín tuvo miedo, no de Dios, sino de los hombres. Temía que cualquiera que lo encontrara lo matara, lo cual deja claro que ya existía una población considerable sobre la tierra. No era un mundo vacío, era una humanidad en expansión. Entonces Caín se alejó, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Eligió vivir fuera de la presencia de Dios y allí tomó mujer, tuvo un hijo y edificó una ciudad. No una cueva, no un campamento temporal, sino una ciudad. El primer núcleo urbano de la historia nació de la mano de un hombre que había derramado sangre inocente. Y ese detalle no es menor.
Aquella ciudad no fue un accidente ni una improvisación. Aunque sencilla en materiales, representaba organización, planificación y dominio del entorno. Casas de barro y madera, campos alrededor, herramientas de piedra y hueso. Todo sostenido por una inteligencia heredada de Adán que aún no había sido completamente erosionada por la caída. La ciudad fue llamada por el nombre de su hijo, no por el nombre de Dios. Desde el inicio el centro ya no era el creador, sino el hombre y su linaje. Con el tiempo esa línea produjo avances notables. Surgió la ganadería organizada, la vida nómada con tiendas, la música instrumental, el arte que toca emociones profundas. Más adelante apareció la metalurgia, el dominio del fuego, el bronce y el hierro. La humanidad avanzaba técnica y culturalmente, pero retrocedía moralmente. Ese deterioro se hizo evidente en Lamec, descendiente de Caín. No solo introdujo la poligamia, rompiendo el diseño original, sino que además se jactó de matar. Ya no había culpa, solo orgullo. La violencia dejó de ser una consecuencia del pecado para convertirse en una virtud celebrada. Lo que comenzó como una herida aislada se transformó en una cultura de muerte. Sin embargo, no todo estaba perdido. En paralelo, nació Set, y con su descendencia ocurrió algo distinto. Los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. En medio de una civilización que se organizaba sin Dios, surgió un remanente que aún lo buscaba. Dos caminos se estaban formando al mismo tiempo, dos maneras de vivir, dos futuros posibles. Pero esa separación no duraría para siempre, porque cuando la fe se debilita y la vista gobierna el corazón, incluso los que comenzaron bien pueden desviarse, y ese desvío sería el detonante de una corrupción tan profunda que cambiaría el destino del mundo entero. Con el paso del tiempo, aquello que había nacido como dos caminos distintos terminó cruzándose. La línea que invocaba el nombre de Dios comenzó a mirar con deseo el brillo del mundo que se había organizado sin él. La Escritura lo describe con una frase sencilla, pero devastadora. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. No fue un accidente ni un caso aislado. Fue una elección repetida, guiada por la vista y no por la fe. Ese fue el punto de quiebre. No se trató de una unión entre seres sobrenaturales y humanos, sino de una mezcla espiritual. Sangre, valores y prioridades comenzaron a confundirse. Lo que antes distinguía a unos de otros se diluyó. La fidelidad fue reemplazada por el deseo, la obediencia por la conveniencia. Y el resultado no fue una humanidad más fuerte, sino una más corrompida. En ese contexto aparecen los llamados gigantes, no como criaturas míticas ni monstruos imposibles, sino como hombres de renombre, violentos, dominantes, temidos. Gigantes no solo por estatura, sino por soberbia, por brutalidad, por influencia destructiva. El problema ya no era cuánto medían, sino cómo vivían. La tierra se llenó de violencia. El corazón del hombre se inclinó de continuo al mal, y esa inclinación dejó de ser una lucha para convertirse en costumbre. Entonces ocurre algo estremecedor. El relato no describe a un Dios impulsivo, sino a un Dios que siente dolor. Le pesa haber creado al hombre porque ve su imagen completamente deformada. La corrupción no era parcial, era total. Y aún así, antes del juicio, aparece una última oportunidad. Un nombre vuelve a romper la oscuridad. Noé halló gracia. Noé no fue elegido porque fuera perfecto, sino porque decidió caminar con Dios cuando nadie más quería hacerlo. Y la instrucción que recibió parecía absurda. Construir un arca gigantesca en tierra firme, durante años, frente a una generación que se burlaba. Pero cada golpe de martillo era un mensaje. Cada viga levantada era una advertencia silenciosa. Noé no solo construyó madera y compartimentos, construyó un testimonio. Durante décadas, el arca estuvo allí, visible, incómoda, desafiando la incredulidad colectiva. Y cuando llegó el día, no fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios. La paciencia llegó a su límite. El juicio cayó. El mundo que había rechazado a su Creador
fue cubierto por las aguas. La civilización antiluviana desapareció sin dejar rastro. Pero el arca flotó, no por la habilidad humana, sino por la gracia divina. Y ese detalle lo cambia todo. Porque esta historia no es solo pasado. Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así será también en los últimos tiempos. La pregunta ya no es qué pasó antes del diluvio, sino en qué lado de la historia estamos hoy. Si este mensaje te hizo reflexionar, te invito a apoyar este contenido, dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.